Este tema entonces que nosotros vamos a abordar, básicamente dice que dentro de la literatura de los renovadores nosotros vamos a encontrar el boom como tal, por eso les dije que era una relación entre estos dos movimientos como tal, porque pertenecen uno al otro, el boom como tal, y dentro del boom hay dos tendencias, que son el realismo mágico y el realismo urbano. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver, para que ustedes me entiendan bien cada elemento. Bien, entonces, este movimiento como tal, denominado boom, la palabra boom, pues ustedes saben que hace referencia a una onomatopeya que habla o que explica cuando hay una explosión o hay un estruendo. Este término se le asignó a este movimiento como tal, ya que fue como un estallido a nivel internacional de todo lo que tenía que ver con la narrativa hispanoamericana. ¿Qué significa esto? Que todas las producciones que se hicieron durante este movimiento y bajo las características de este movimiento fueron reconocidas ampliamente a nivel internacional. Por eso se le dio el nombre de boom, porque fue como un estallido a nivel internacional. También este término se empleó para referirse a esos nuevos fenómenos que surgieron con gran notoriedad en el siglo XX. ¿Listo? El boom como tal abordó algunas temáticas de corte latinoamericano, incorporó estéticas de las vanguardias. Recuerden que nosotros acabamos de ver vanguardismo y dentro de las estéticas pues veíamos todos los ismos, y también el espíritu de la modernidad. Es decir, que retomó también algunos elementos que se habían evidenciado bajo la consigna de ser modernos que se había desarrollado antes de que existiera este movimiento como tal. Simplificó en gran medida todos los elementos del lenguaje que se habían quedado insertados durante el modernismo y los volvió un poco más accesibles para que las personas que leían este tipo de literatura pues lo pudieran comprender sin ningún problema. El surgimiento del boom se da en medio de un clima político bastante tormentoso, en la medida en que se había presentado la Guerra Fría, que fue un hecho histórico entre Estados Unidos y Europa, y también la Revolución Cubana. Esta Revolución Cubana hizo que Estados Unidos sintiera como la preocupación de que Cuba era un lugar que era como aliado de la Unión Soviética, que era con el país que ellos estaban en guerra, entonces pues quedaba como totalmente, digamos que Estados Unidos quedaba desprotegido. Entonces eso hizo como que muchos de los escritores de esta época en sus narrativas, en sus narraciones, en sus libros como tal, escribieran sobre estas dificultades a nivel político que se venían presentando. ¿Qué características literarias? Entonces encontramos que hay una innovación en el aspecto formal y los contenidos cotidianos. Esta innovación en el aspecto formal es lo que les estaba diciendo hace un momento, de cambiar de pronto el lenguaje refinado, de tanto uso de metáforas, y eso estaba como perdiendo ese carácter formal que se había presentado durante el modernismo. Y los contenidos cotidianos pues eran temas que fueran más cercanos a los lectores, que no fueran como temas tan diferentes a lo que ellos vivían en su cotidianidad. Le apostó también el boom a desacralizar la historia. ¿Qué significa desacralizar? Perder ese carácter sagrado. Entonces ya la historia de pronto ya no fue un elemento importante. Se encargaron también de registrar la miseria, es decir, las condiciones precarias en las que vivían muchas personas. Señalar el abuso del poder, no solo de la fuerza pública, sino también de los gobiernos como tal. El abandono del maniqueísmo. Maniqueísmo significa esa lucha entre el bien y el mal. ¿Listo? Este término de maniqueísmo se da aproximadamente en el siglo III después de Cristo. ¿Listo? Y es como esa lucha entre el bien y el mal. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros dentro de los textos, dentro de las obras literarias que nosotros podemos encontrar del boom, pues no vamos a encontrar ese personaje bueno, el personaje malo. Esto se empezó a perder. O sea, ese elemento de que al malo siempre le pasan cosas malas y al bueno siempre todo es en final feliz. Entonces, ese elemento queda totalmente abolido durante el boom. Y la comprensión del humano como producto del contexto. ¿Qué significa esto? Que simplemente los escritores se dieron cuenta que las situaciones o la forma de ser de una persona influía directamente en las situaciones que vivía en su cotidianidad, en su diario vivir, y que esto pues era el producto de lo que ellos eran como personas. La ciudad y lo existencial.
También fue otro elemento que se desarrolló bastante, ya esto lo vamos a hablar ahorita un poquitico más adelante. Y dentro del boom se dividen dos tendencias, que es el realismo urbano y el realismo mágico. ¿Listo? Algunos de los autores más representativos del boom, como estamos viendo literatura latinoamericana, todos serán latinoamericanos. Julio Cortázar, que es argentino, Gabriel García Márquez, que es colombiano, Carlos Fuentes, que es mexicano, Mario Vargas Llosa, peruano, José Donoso, chileno. Estos son algunos de los más representativos, no son los únicos, son los más influyentes dentro del boom en Latinoamérica. ¿Listo? ¿Qué antecedentes literarios nosotros podemos encontrar? ¿Qué significa antecedentes literarios? ¿Cuáles fueron las bases o quiénes fundamentaron el desarrollo o la aparición de este movimiento denominado boom? Entonces, hablamos de dos escritores que fueron influyentes, que es James Joyce, que es irlandés, y William Faulkner, que es estadounidense. Ellos dos fueron los que iniciaron, o digamos que las personas que pertenecían a los escritores que pertenecían al boom como movimiento, tuvieron como base los aportes que ellos dos ya habían hecho. ¿Qué aportes fueron los que ellos hicieron? 3 aportes específicos: monólogo interior, perspectiva múltiple y experimentos con el tiempo. ¿Listo? ¿En qué consiste cada uno de ellos? Cuando nosotros hablamos del monólogo interior, decimos que esta técnica que ellos implementaron era reproducir como el pensamiento libre del personaje, tal cual como lo pensara, como lo sintiera, como lo viviera cada personaje. Entonces, ese monólogo era la posibilidad de cada personaje de desenvolverse como quisiera. La perspectiva múltiple, entonces nos dice que esta técnica hacía referencia a que dentro de la narración, ustedes saben, y nosotros siempre hemos visto, cuando vemos un texto, yo les digo qué tipo de narrador hay. Entonces ustedes dicen, por la forma en la que está redactado, nos podemos dar cuenta que hay un narrador protagonista, o que es un narrador omnisciente, o que es un narrador testigo. Estas dos personas, o estos dos escritores, propusieron, y de hecho se implementó durante el boom, la perspectiva múltiple, que significa que la narración podía cambiar de narrador. Es decir, yo podía, como narrador omnisciente, empezar a contar la historia. Y de un momento a otro, supongamos que Dana Pérez era personaje protagonista y ella continuaba con la narración. Es decir, que esto del narrador como tal empezó a tener un narrador múltiple. Es decir, que la misma historia podía ser contada desde diferentes tipos de narradores. El otro elemento sobre el que ellos desarrollan es hacer experimentos con el tiempo. Lo mismo, cuando nosotros leíamos la literatura antes del boom, es decir, siglo XVII, siglo XVIII, inicios del siglo XIX, todas las obras literarias estaban contadas en orden cronológico, ¿sí? Entonces tenían un inicio, un desenlace, y iban contadas en orden temporal, en orden cronológico. Y ellos dos le apostaron a hacer algo que ellos denominaron experimentos con el tiempo, que fue tener la posibilidad de hacer saltos al pasado y hacer saltos al futuro. Los saltos al pasado se hacían con los recuerdos de los personajes dentro de la misma historia. Y los saltos al futuro se hacían a partir de la imaginación, de los anhelos, de los sueños. ¿Listo? Entonces, eso significaba experimentos con el tiempo. Poder presentar la historia con saltos en el tiempo, yendo al pasado o imaginando el futuro. Listo. Si bien nosotros podemos encontrar las obras literarias que se dieron durante el boom, es muy difícil decir que todas tuvieron las mismas características. Pero digamos que hay 5 características que yo les puse aquí, que son características que se pueden evidenciar en todas las obras literarias del boom, ¿sí? Habrán otras características, pero de pronto no las tienen todas, o de pronto encontramos unas que sí tienen, digamos, renovación del lenguaje, o de pronto tienen obra abierta, o ¿listo? Entonces vamos a ver en qué consistía cada una de estas características. La primera característica es la narrativa urbana. ¿Qué significa esto? Muchos campesinos tuvieron que emigrar por desplazamientos forzados, porque los sacaban de sus tierras y se empezaron a ir mucho hacia las ciudades. Entonces la narrativa urbana es eso, justamente, contar historias que su ámbito, que su entorno se desarrolla en la ciudad como tal. ¿Listo? Y pues ya les dije por qué ocurrió, porque muchas de las personas que vivían en los campos pues empezaron a migrar y ya digamos que el campo no fue un atractivo para escribir historias. Entonces todo se empezó a desarrollar dentro de las ciudades, dentro de la urbe como tal. Asuntos universales.
Aquí nos dicen que dentro de las características del boom buscaron escribir sobre temas que de pronto no fueran locales, es decir, que no fueran propios de una región o de una comunidad en particular, sino que podían escribir sobre temas que estaban, que de pronto las personas no estaban viviendo, pero que podrían llegar a vivir. Entonces eran como asuntos que aplicaran para cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de público. La complejidad del mundo narrativo, entonces acá nos dicen que se rechazó lo que ya habíamos dicho hace un momentico, y es la idea de seguir como con la tradición de escribir el mismo tipo de narración en donde están los buenos, están los malos, en donde lo negativo le pasa a las personas que se portan mal. Entonces empezaron a desarrollar personajes mucho más ambiguos, como alejados de esos prototipos de personajes que se venían dando a lo largo de la literatura en mucho tiempo. Entonces, personajes con comportamientos diferentes, con formas de pensar diferentes, ¿sí? Eso se presentó en lo de la complejidad del mundo narrativo. La obra abierta, entonces, es cuando estos escritores decidieron hacer narraciones en donde ustedes saben que toda la estructura de un texto narrativo es inicio, nudo, desenlace. Ellos dejaban las obras o las narraciones o las historias sin desenlace. Simplemente lo que hacían era dejarlo abierto para que cada persona que lo leyera, pues le adaptara como su final, ¿sí? Cada uno era como, o sea, si yo estoy leyendo una obra perteneciente al boom, muchas de las obras dejaban como el final sin resolver, para que cada persona hiciera como una interpretación particular de cómo terminaba la obra. A eso se le denominó obra abierta. La renovación del lenguaje significa que, lo que yo les decía hace un momento, venían del modernismo, de un lenguaje refinado, de un lenguaje culto, de uso de metáforas, todas las características que nosotros vimos propias del modernismo, y aquí entonces dicen, no, vamos a romper todos esos esquemas y vamos a hacer que el lenguaje sea más asequible a todo tipo de público y que no sea necesario tener conocimientos específicos en algo, sino que todo el mundo pueda comprender la narrativa, pueda comprender la literatura que se desarrolla. ¿Listos? Esas fueron como las 5 características en común que nosotros encontramos en la mayoría de las obras del boom como tal. Por último, entonces, como lo hemos mencionado hace un momentico, el boom se divide en 2 tendencias. La tendencia número 1 es el realismo urbano y la tendencia número 2 fue el realismo mágico. Yo sé que ustedes recuerdan algo del realismo mágico porque nosotros lo vimos el año pasado, entonces pues yo sé que lo recuerdan. ¿Qué vamos a hacer? Más bien, ¿qué van a hacer ustedes? El trabajo consiste en, primero, van a buscar las definiciones tanto de realismo urbano como de realismo mágico. Ojo, no me van a copiar y a pegar. Ustedes van a leer, van a comprender y van a parafrasear esa información. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Sencillo, chicos. Así como ustedes se dieron cuenta que la mayoría tenían los mismos ejemplos porque todos buscan en Google y buscan los primeros resultados son los que ustedes copian. Entonces, lo que ustedes comprendan, sus definiciones en sus palabras, ¿listo? Porque si solo copian y pegan, control C, control V, no estamos haciendo ningún ejercicio, no estamos haciendo nada, ¿listo? Entonces lo leen, lo entienden y lo parafrasean, es decir, lo ponen en sus palabras. Definiciones de realismo urbano y de realismo mágico. Número 2, van a buscar las biografías de los 5 autores. ¿De cuáles autores? De estos 5 que están acá. ¿Listo? Chicos, muy importante, igual, ustedes leen, pueden averiguar, ahí les va a salir toda la vida de ellos, pero pues digamos que no ahonden mucho en detalles a nivel personal, y sí, por favor, escríbanme por qué fueron tan importantes y tan reconocidos, cuáles fueron sus aportes a la literatura como tal. ¿Listo? Ellos, ¿qué aportaron a la literatura? ¿Cuál fue su aporte diferente a los otros? Pues porque esos aportes fueron los que a ellos los hicieron mayores o ser representantes de la literatura del boom. Y por último, van a buscar un fragmento de alguna de las obras de alguno de estos 5 autores que sea propia del boom como tal. Y me van a marcar las características. ¿Cuáles características? Estas 5 características. Entonces, para ese punto, para el tercer punto, sí, ustedes pues tendrán que copiar y pegar, es decir, pues no hay que parafrasear, pues porque no. Ustedes simplemente lo copian y lo pegan con el título, con el nombre del autor, y van marcándome, lo van a hacer en un archivo en Word, lo van marcando y me van poniendo cada característica con un color diferente.
¿Listo? Entonces tú dices como, por ejemplo, listo, profe, yo escogí este y aquí en esta parte lo subrayan como con morado, con amarillo, con rojo, con lo que quieran. Aquí nos podemos dar cuenta que se aplica la característica de obra abierta. Luego, en otra partecita, mira, profe, aquí en la forma en la que están utilizando el lenguaje nos podemos dar cuenta que hay uso de renovación del lenguaje literario. ¿Listo? Van a coger cada una de las características y me las van a marcar dentro de ese fragmento que ustedes hayan escogido. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta?